Muy buen día, joven triunfador. Nuevamente quien les habla es el profesor Iván Zapata, docente del curso de Química de la institución educativa El Triunfo Piura. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer un nuevo tema llamado química orgánica. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción para comenzar a iniciar este capítulo porque es bastante extenso. Vamos a irlo haciendo por partes y espero que sea de tu agrado y aparte que sea muy entendible para ti. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver una pequeña definición que me dice, es la parte de la química que estudia a los compuestos del carbono, con la excepción del monóxido de carbono, del dióxido de carbono y los cianuros, que son considerados compuestos inorgánicos. Bueno, muchachos, como dice aquí el pequeño concepto, vamos a tratar de ver en química orgánica todo lo que tiene que ver con el carbono. Vamos a ver tipos de esos carbonos, las características y las propiedades que tiene este carbono. Vamos a ver características que quizás no lo hemos visto cuando hemos hablado de repente en tabla periódica, ¿no? Porque en tabla periódica hemos hablado de repente, por ejemplo, su grupo, de repente cuántos electrones de valencia tiene, etcétera, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver paso a paso. Vamos a ver aquí sus características. Mira lo que te estaba diciendo. Dice, está ubicado en el grupo 4A de la tabla periódica. Eso ya lo hemos visto. Familia de los carbonoides. Su peso atómico aproximadamente, ya sabes que es 12 UMAS. Su número atómico es 6 y su distribución electrónica va a ser 1s2, 2s2 y 2p6. ¿Sí? Son una de las pequeñas características. Lógicamente que hay más, algunas más profundas, pero solamente vamos a ir viendo algunas básicas para no hacerlo, como te digo, bastante extenso el capítulo, porque yo sé que es bastante largo, pero vamos a ir viendo cositas puntuales referidos también a las preguntas que vienen en los exámenes de admisión. Muy bien, vamos a ver las propiedades del carbón. Una de las primeras, ¿sí? Son varias, vamos a ver el día de hoy algunas. Me dice la tetravalencia. Dice, es la propiedad del carbono de formar 4 enlaces covalentes con otros átomos compartiendo sus 4 electrones de valencia. Muy bien, el carbono va a tener 4 enlaces. Ya los vamos a ver ahorita en la siguiente parte del video, que voy a mostrar un cuadrito que es muy importante, que tienes que saberlo porque hay muchas preguntas en los bancos de la Universidad Nacional de Piura. Uno de ellos es la hibridación. Dice, es la mezcla de orbitales atómicos puros de la capa de valencia para originar nuevos orbitales híbridos. Esto de hibridación lo vamos a ver a continuación en lo que sigue de este video. Por favor, estate muy, pero muy atento. A ver, muchachos, para continuar con la parte esto de hibridación, este cuadro nos ayuda bastante y además hay bastantes preguntas en los bancos de este capítulo con respecto a este cuadro, así que muy atento, por favor, muy atento. En los tipos de hibridación vamos a tener sp3, sp2 y sp. Sí, aquí es sp. Muy bien. Vamos a ver que tenemos tipos de enlace. Cuando tenemos nosotros hibridación sp3, vamos a decir que es un enlace simple. sp2, un enlace doble, y un sp triple. Va a ser un enlace triple. Muy bien. Profesor, ¿y cómo va a ser un enlace simple? Cuando tiene solamente una sola línea entre ambos carbonos. Un doble cuando hay dos líneas y un triple cuando hay un 3. Ya también lo vamos a ver más adelante, que eso se va a dar, bueno, lo voy a poner aquí de todas maneras. Aquí se va a dar cuando tenemos un alcano, un alqueno y un alquino. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿sí? Bueno,
Su nombre de enlaces, cuando tenemos una simple línea, eso ya lo hemos visto en el capítulo de enlace químico. Cuando teníamos una simple línea teníamos un sigma. Cuando teníamos un doble teníamos un sigma y un pi. Y cuando teníamos un triple decíamos un sigma en medio y pi a los dos extremos, uno arriba y uno abajo. El tipo de compuesto es muy importante. Podríamos decir nosotros que el que tiene hibridación sp3 o un alcano es un tipo de compuesto saturado, inclusive es pregunta de examen de admisión. ¿Y cuáles son los insaturados? Los que tienen sp2 o sp, o podríamos decir un alqueno o un alquino. Ambos son, en este caso, insaturados. Este del ángulo de enlace entre ambos carbonos también es muy importante. Dice que para el que tiene enlace simple o un alcano o hibridación sp3, vamos a decir que tiene un ángulo de 109,28 grados. Un alqueno tiene un ángulo o un doble enlace o hibridación sp2, podríamos decir que tiene un ángulo de 120. Y un alquino o el que tiene hibridación sp o un triple enlace, un ángulo de 180. Por favor, este cuadrito que tú ves es muy importante. Quiero que te lo aprendas bastante bien porque de aquí se desprenden muchas preguntas de teoría en el capítulo de enlace de química orgánica, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora otra de las propiedades. Tenemos la covalencia. Me dice, es la propiedad que tiene el carbono, el átomo de carbono, de unirse con otros átomos mediante fuertes enlaces covalentes. Recuerda que nosotros la covalencia ya la hemos visto, como te vuelvo a repetir y redundar, en el capítulo de enlaces químicos. Recuerda que la covalencia o enlaces covalentes se daba entre elementos no metálicos, ¿sí? Eso hay que tenerlo bastante presente. Vamos a ver ahora la autosaturación. Dice, es la capacidad que tienen los átomos de carbono de enlazarse entre sí, generando cadenas carbonadas. Pueden ser abiertas o cerradas o de distinta longitud, o sea que pueden ser largas o pequeñas. Muy bien, aquí te estoy nombrando lo que siempre suele venir en las preguntas de examen, que me dice las cadenas lineales van a ser abiertas, o sea, no tiene fin. Tenemos aquí el carbono, va en una simple línea. Las cadenas cíclicas o cerradas, por lo general, bueno, vulgarmente lo podríamos decir que siempre van a formar una figura geométrica. Puede formar un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente que enlazándose carbonos, mira, aquí forma un cuadrado de 4 carbonos, lógicamente que va a ser un cuadrado. Aquí tenemos un triángulo que forman 3 carbonos, va a ser un triángulo. Y como tú te das cuenta, es una figura cerrada. Todas las figuras geométricas son figuras cerradas. Muy bien. Y para terminar también vamos a decir las cadenas ramificadas, las que tienen ramitas, ¿no? Ramificadas vienen de ramas. Vamos a tener, si tenemos un enlace simple, como aquí, mira, va a ser una simple línea. Un doble, 2 líneas, y un triple, o 3 líneas. Eso ya lo vamos a ver más adelante en un próximo video. No te preocupes, muchachos, sino que vamos a ir paso a paso con esta parte de química orgánica. Como te vuelvo a repetir, es bastante extensa, ¿sí? Vamos a continuar con otra partecita. A ver, muchachos, ahora vamos a ver las clases de carbono. Inclusive hay varias definiciones, pero yo no quiero abrumarte un poquito, no quiero abrumarte con más teoría porque yo sé que este capítulo es teórico. Solamente te voy a ir viendo las partes operativas aquí de este capítulo. Por ejemplo, tenemos 4 tipos de carbono: carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. En pocas palabras, ¿cómo lo vas a reconocer? El carbono primario, porque va a tener aquí un CH3.
¿Cómo vas a reconocer al carbono secundario? Porque va a haber un CH2. ¿Cómo vas a reconocer a un terciario? Porque hay un CH. ¿Cómo reconoces a un cuaternario? Porque solamente existe C. ¿Sí? Hay muchas definiciones, como por ejemplo, mira, si es que hablamos de un carbono primario, me dice, es aquel que está unido a un solo átomo de carbono y se ubica en los extremos, como en este caso los extremos ya lo vamos a ver más adelante, que es el CH3. Luego el secundario dice, es aquel que está unido a otros átomos de carbono. Bueno, también CH2, de aquí lo vamos a ver más adelante. El carbono terciario dice, es aquel que se encuentra unido a 3 átomos de carbono también. Y el carbono cuaternario dice, es aquel carbono que se encuentra totalmente rodeado de otros 4 átomos de carbono y se encuentra, y los cuales está unido. Eso, como te vuelvo a repetir, lo vamos a ver ya un poquito más con explicación de ejemplos, lógicamente, ejemplos y problemitas. Vamos a ver también que esto es muy importante, que también ya he visto preguntas de exámenes de admisión donde me dice las clases de fórmulas. Nosotros tenemos 3 tipos: la desarrollada, la semidesarrollada y global. Vamos a ver también inclusive sus otros nombres, porque no exactamente en una pregunta de examen de admisión te van a poner la palabrita solamente, sino te van a poner los sinónimos, como por ejemplo, a la desarrollada también se le llama estructural. Dice, es aquella que nos indica todos los enlaces o el esqueleto de la molécula, es decir, la forma en que se distribuyen los átomos o radicales, como por ejemplo aquí tenemos 4 carbonos, y desarrollada porque se va a sacar sus estructuras. Aquí hay 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2, 2, 2. Y si tú te das cuenta, todos van a ser enlaces simples, que ya lo vamos a ver en su momento, que esto va a ser un alcano. Por no decirte el nombre exacto, va a ser un butano. ¿Por qué butano? Porque la raíz que tiene 4 carbonos es but, y como todos son simples va a ser un alcano, o sea, butano con terminación ano. Muy bien, pero esa es la desarrollada o estructural. También hay una semidesarrollada. Me dice la semidesarrollada, es prácticamente el calco de la desarrollada, pero nos va a indicar cuántos hidrógenos acompañan a ese carbono. Lógicamente que si es que fuera de esta manera, mira, me dice, nos indica la disposición y la naturaleza de los átomos en las moléculas. Es la más usada, correcto. Es lo que tú más vas a encontrar en preguntas de química orgánica. Por ejemplo, mira, aquí tenemos este carbono, pero tiene 3 hidrógenos, que aquí lo tenemos, mira. Este carbono que sigue tiene 2 hidrógenos, por eso le ponemos CH2. El siguiente carbono también tiene 2 hidrógenos, ahí está. Y la última tiene 3 hidrógenos. Profesor, ¿y se va a llamar igual? Correcto, eso va a ser un butano nuevamente, ¿sí? Y por último, vamos a ver la fórmula global, o también llamada condensada, o también llamada molecular, ¿sí? Molecular. Dice, indica el total de elementos que forman el compuesto. No es conveniente usarla siempre porque no se indica las funciones presentes. Más bien, ahí nos va a dar a entender que no es recomendable usarla porque si no, se está escondiendo, en pocas palabras, los carbonos que faltan. Por ejemplo, mira aquí, ve. Como te estaba diciendo, si yo cuento siempre en las 3 clases, yo he tratado de formar el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque mira, si yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, tenemos 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3 más 2 son 5 y más 5 son 10. Entonces, se puede dar esta fórmula, se puede dar de esta forma o se puede dar de esta forma. Lógicamente con sus nombres respectivos, jóvenes. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, espero que este corto video haya sido de tu agrado. Por favor, quiero que tú veas
desde el principio este video, porque estamos tratando de explicar detenidamente cada punto y cada cosita que habla de este capítulo, porque aparte de que es extenso, tienes que tenerlo con bastantes pincitas para sacar las partes que siempre vienen en las preguntas de exámenes de admisión. Te vuelvo a repetir, yo voy a seguir haciendo videos continuamente con respecto a este capítulo, ¿sí? Bueno, muchachos, cuídense, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.